Las sombras que persiguen a Sagitario no son signos de debilidad, sino pruebas sagradas que el destino coloca en su sendero para templar su fuego interior. En el corazón de este signo vibra el espíritu del explorador, del buscador de verdades, del arquero que dispara flechas hacia lo desconocido. Pero incluso el más intrépido de los viajeros debe atravesar sus propias noches oscuras del alma. Y es precisamente en esas sombras donde Sagitario encuentra sus mayores virtudes, esperando ser despertadas como brasas que arden bajo las cenizas. Una de las sombras más persistentes que ronda a Sagitario es su impulso de huir. Cuando la realidad pesa, cuando las emociones se tornan densas o las responsabilidades se sienten como cadenas, Sagitario puede verse tentado a escapar, a tomar el primer tren hacia otro horizonte donde el dolor no le alcance. Pero en esa sombra habita un poder oculto, la capacidad de reconocer que la libertad no siempre está fuera, sino dentro. Lo que comienza como evasión se transforma, con el tiempo y la conciencia, en una maestría interna que convierte al centauro en un alquimista de su destino. Aprende que quedarse también es una forma de aventura, que enfrentar lo incómodo es viajar hacia uno mismo. Otra sombra poderosa es la de la impaciencia. El alma sagitariana vibra a un ritmo acelerado, guiada por visiones, ideas y un deseo ardiente de expansión. Pero cuando los caminos se ralentizan, cuando los frutos tardan en madurar, puede surgir una frustración profunda, incluso una sensación de que el universo le ha cerrado las puertas. Sin embargo, esa impaciencia es también un llamado a cultivar la virtud de la fe. Sagitario, regido por Júpiter, el planeta de la sabiduría y la confianza cósmica, aprende con el tiempo a leer los signos del universo, a comprender que todo tiene su tiempo divino. Descubre que su visión no está equivocada, solo que necesita paciencia para verla florecer. La espera se convierte en parte del viaje, y lo que antes dolía, ahora enseña. La arrogancia también puede asomar su rostro como sombra en el alma sagitariana. La certeza con la que defiende sus ideales, la intensidad con la que cree en su camino, puede llevarlo a imponer su verdad o despreciar otras formas de ver el mundo. Pero cuando Sagitario abraza esta sombra, despierta su auténtica sabiduría, la humildad del sabio. Aprende que cada verdad es apenas un fragmento del todo, que cada ser humano porta una chispa divina que merece ser escuchada. Y en esa apertura, Sagitario no pierde poder, lo expande. Se convierte en un puente entre culturas, en un faro de inspiración, en un maestro que no impone, sino que guía con el ejemplo de su propia transformación. También hay un temor profundo en Sagitario al estancamiento, a la rutina, a una vida sin magia. Esta sombra se manifiesta en su ansiedad por cambiar, por reinventarse, por buscar siempre algo más allá. Pero lo que parece insatisfacción crónica es, en realidad, el llamado sagrado de su alma visionaria. Al abrazar esta inquietud, Sagitario descubre que su fuego no arde por capricho, sino por una misión espiritual. Él no nació para quedarse en un solo lugar ni en una sola forma de ser. Su sombra lo empuja a trascender, a morir y renacer cuantas veces sea necesario. Es un alma chamánica que se purifica en el crisol de la experiencia, y su constante búsqueda es también una forma de devoción. Otra sombra que lo ronda es el miedo a equivocarse. Aunque se muestra valiente, aunque lanza sus flechas con determinación, hay en su interior un susurro que teme al fracaso, al ridículo, a que sus grandes sueños no se materialicen. Pero esta sombra es la que lo prepara para el verdadero coraje, aquel que no depende del resultado. Sagitario aprende que la grandeza no está en acertar siempre, sino en atreverse una y otra vez. Con cada caída se vuelve más fuerte, más sabio, más libre. Y así, el miedo que lo paralizaba se convierte en el combustible de su ascenso. Incluso su tendencia a idealizar puede ser una sombra. Sagitario ve lo mejor en las personas, en los proyectos, en el futuro. Pero cuando la realidad no cumple con sus altas expectativas, puede sentir una decepción tan profunda que le hace dudar de todo. No obstante, esa desilusión es una bendición disfrazada. Porque lo que muere es la ilusión, y lo que nace es la verdadera visión. Aprende a soñar con los pies en la tierra, a crear utopías que también consideren los límites humanos. Su fe se vuelve más robusta, más real, más invencible. Así, cada sombra en Sagitario es una forja divina. Cada miedo, cada exceso, cada impulso que lo pone a prueba es, en verdad, una puerta hacia una versión más elevada de sí mismo. El fuego que lo habita no es solo pasión, es luz de conciencia. Y cuando atraviesa sus propias oscuridades, emerge como un faro viviente, capaz de guiar a otros con la llama que aprendió a mantener encendida en medio de la tormenta.
Sagitario no está aquí para vivir una vida común. Sus sombras son proporcionales a la grandeza de su propósito. Allí donde otros se detienen, él avanza. Donde otros temen, él pregunta. Donde hay oscuridad, él enciende una antorcha. Y en cada parte de sí que antes juzgó o temió, descubre una virtud sagrada, un poder dormido, una parte esencial del héroe que ha venido a ser. Porque incluso en la noche más larga, Sagitario recuerda su destino, seguir caminando hacia la verdad, aunque aún no la vea, porque dentro de él ya arde su reflejo. En el vasto paisaje del alma sagitariana, existen recovecos aún más profundos donde las sombras se manifiestan como desafíos existenciales, no para debilitarlo, sino para recordarle su estatura espiritual. Estas fuerzas no son errores ni defectos, sino llamados iniciáticos que lo invitan a crecer más allá de lo conocido. Son guardianes del umbral que solo se rinden ante quienes tienen el valor de mirar hacia adentro con el mismo fervor con el que han recorrido tierras lejanas. Una de estas sombras ocultas es la crisis de sentido. Sagitario, como arquero cósmico, no solo busca experiencias, busca propósito. Pero cuando todo lo que lo inspiraba comienza a desmoronarse, cuando lo que antes parecía significativo ahora le parece hueco, puede entrar en una oscuridad silenciosa, una especie de noche espiritual en la que ni la filosofía ni la aventura bastan. Este vacío puede doler más que cualquier herida física, porque lo enfrenta con la posibilidad de que su brújula esté rota. Sin embargo, es precisamente ahí donde despierta una virtud mayor, la conexión con la sabiduría trascendente. Esta crisis lo obliga a mirar más allá de la lógica, más allá del conocimiento acumulado, hacia una verdad interior que no se puede estudiar, solo encarnar. Descubre que no necesita tener siempre una respuesta, que vivir con preguntas abiertas también es una forma de fe. También está la sombra de la desconexión emocional. El fuego de Sagitario lo impulsa hacia lo grandioso, hacia lo abstracto, hacia lo universal, pero muchas veces le cuesta conectar con lo íntimo, lo vulnerable, lo profundamente humano. Puede hablar de libertad, de cosmos, de visiones espirituales, pero sentirse incómodo ante una emoción cruda o una necesidad afectiva directa. Esta distancia no es frialdad, sino un escudo que lo protege del dolor que no sabe manejar. No obstante, cuando esta sombra es abrazada, nace en él la virtud de la compasión auténtica. Aprende que no hay contradicción entre ser libre y ser sensible, entre ser expansivo y estar presente en lo pequeño. Comprende que el amor no lo ata, sino que lo ancla a lo sagrado de cada instante. Su fuego se convierte entonces en calor humano, en refugio, en llama que arropa sin consumir. Otra sombra que acecha en el silencio es su tendencia a intelectualizarlo todo. Cuando algo le duele, cuando la vida lo descoloca, Sagitario tiene una habilidad asombrosa para convertirlo en una lección, en una teoría, en una historia que contar. Pero detrás de ese relato, muchas veces queda sin procesar la herida real, la emoción viva que necesita ser sentida, no explicada. Esta sombra le muestra que no todo debe tener un sentido inmediato, que hay sabidurías que solo se revelan al permitir que el alma se rompa un poco, que se abra a la fragilidad. Y desde esa grieta, Sagitario descubre que su verdadera fortaleza no está en entenderlo todo, sino en permitir que la vida lo transforme sin resistencia. En el terreno de los vínculos, Sagitario también encuentra sombras que le revelan su poder más profundo. Su espíritu libre puede hacerlo temer al compromiso, no por falta de amor, sino por el miedo de perder su identidad, de dejar de ser él mismo. Puede alejarse justo cuando las cosas se tornan serias, como si el amor fuera una amenaza a su independencia. Sin embargo, en esa sombra se esconde una alquimia sagrada. Descubre que el verdadero compromiso no limita, sino que expande. Que el amor profundo no lo encierra, sino que le permite explorar dimensiones de sí mismo que jamás habría conocido solo. Aprende que la entrega no es renuncia, sino evolución. Y así, lo que antes temía como una cárcel, se convierte en un templo donde su fuego encuentra eco, compañía y propósito. También es Sagitario víctima, en ocasiones, de una sombra silenciosa, la soberbia espiritual. Por haber recorrido tantos caminos, leído tantos libros, vivido tantas experiencias, puede sentirse por momentos por encima de los demás, como si su verdad fuera la única válida. Esta sombra es peligrosa, porque lo aísla en una torre dorada desde la cual ya no puede crecer. Pero cuando la vida le devuelve el espejo, cuando una caída lo obliga a tocar el suelo, se abre una de sus mayores virtudes, la sabiduría del eterno aprendiz. Recuerda que el verdadero sabio nunca deja de sorprenderse, nunca deja de escuchar, nunca deja de aprender de los más humildes. Y desde ese lugar,
se convierte en un guía magnánimo, un faro que no ciega, sino que ilumina el camino de todos. El exceso de optimismo también puede ser una sombra disfrazada. La tendencia de Sagitario a ver siempre el lado bueno de las cosas, aunque es una de sus mayores fortalezas, puede llevarlo a negar realidades que necesitan ser enfrentadas. Puede prometer más de lo que puede cumplir, decir que todo estará bien cuando aún no ha tomado acción. Esta sombra le muestra que el optimismo verdadero no es una negación del dolor, sino una fe activa que se enfrenta al caos con esperanza y acción. Aprende a construir su alegría sobre bases reales, y su palabra se vuelve entonces sagrada, porque no promete por prometer, sino que inspira desde la coherencia. Finalmente, Sagitario puede enfrentarse con una sombra sutil y dolorosa, la sensación de estar solo en su misión. Al tener visiones tan amplias, ideales tan elevados y un deseo tan fuerte de trascender, puede sentirse incomprendido, como si nadie hablara su idioma. Esa soledad, que a veces se disfraza de autosuficiencia, es en realidad una herida profunda que clama por pertenencia. Pero al transitar este abismo, descubre que no está solo, hay almas afines, tribus invisibles, guías espirituales y conexiones sagradas esperando en los lugares más inesperados. Aprende a pedir ayuda, a compartir su carga, a caminar en comunidad. Y en ese acto, su fuego se multiplica, se hace colectivo, se convierte en llama que guía a muchos hacia la libertad interior. Cada una de estas sombras es un umbral hacia su expansión más auténtica. Sagitario no vino a esta vida para evitar la oscuridad, sino para cabalgar a través de ella, transformándola en sabiduría viviente. Su viaje no es solo geográfico, ni solo espiritual, es el viaje del alma que recuerda su propósito entre estrellas y silencios. Es el héroe que regresa del desierto no solo con historias, sino con luz. Porque allí donde los demás se pierden, él enciende su fuego. Allí donde otros se conforman, él dispara otra flecha al cielo. Y aun cuando no sepa exactamente a dónde va, su corazón sabe que cada sombra lo acerca un poco más a su verdad más alta. En el viaje iniciático que representa la existencia de Sagitario, hay territorios de sombra que pocos reconocen y aún menos se atreven a nombrar. No porque no existan, sino porque se ocultan tras la risa fuerte, el discurso encendido, la mirada que siempre parece enfocada más allá del horizonte. Pero en lo más profundo de este signo de fuego, donde la filosofía se convierte en carne, donde la búsqueda se vuelve devoción, habita una compleja red de desafíos emocionales y espirituales que, lejos de ser fallas, son los elementos exactos que lo forjan como el héroe visionario que ha venido a ser. Una de esas sombras ocultas es el vacío de identidad que puede surgir cuando Sagitario se ha multiplicado demasiado, cuando ha asumido tantas formas, visitado tantos mundos, explorado tantas creencias, que comienza a olvidar quién es en esencia. Puede caer en una especie de sobreexpansión, donde su energía se disuelve entre mil intereses, ideas, proyectos o personas. Y entonces, el fuego que solía arder con dirección se dispersa en una llamarada sin propósito. Pero es en esa sensación de pérdida donde se encuentra la semilla de su verdadero poder, el regreso a su centro sagrado. Aprende a reunir todas las piezas que lo conforman, no como contradicciones, sino como constelaciones dentro de sí. Ya no necesita probarlo todo ni correr detrás de todas las verdades. Se convierte en guardián de su propia esencia. Y ese fuego reenfocado es imparable, claro, sabio. También hay una sombra relacionada con su necesidad de movimiento constante, que muchas veces enmascara un miedo profundo a la quietud. Cuando el mundo calla, cuando ya no hay nuevos paisajes, Sagitario puede sentirse atrapado en su propio silencio. Pero no es la rutina la que lo amenaza, es la confrontación con el yo que emerge en la pausa. Sin estímulos externos, sin la adrenalina del descubrimiento, Sagitario debe mirar cara a cara sus dudas, sus errores, sus duelos no resueltos. Y aunque esa inmovilidad pueda parecer una tortura, en realidad es un campo sagrado de evolución. Porque en el silencio descubre una nueva forma de viajar, hacia adentro. Aprende que su fuego también puede ser vela y no solo antorcha. Y así se convierte en alquimista de la interioridad, capaz de iluminar el alma en plena oscuridad. Otra sombra, silenciosa y peligrosa, es la dispersión de su energía vital. Al estar gobernado por Júpiter, principio de expansión, Sagitario tiende a creer que puede con todo, que debe estar en todas partes, que no hay límites para su entrega. Pero al no elegir con claridad sus batallas, puede agotarse, sentirse vacío incluso en medio del éxito. Esta sombra le enseña la virtud del discernimiento, la maestría de decir no, la sabiduría de enfocarse. Comprende que no es menos libre por limitarse,
que no es menos generoso por cuidar su energía. Descubre que el poder real no está en abarcarlo todo, sino en encenderlo justo con intensidad absoluta. Y así, en vez de 1000 fuegos apagados, se convierte en un sol que brilla con propósito. La risa, ese recurso tan natural en Sagitario, también puede esconder una sombra si se convierte en barrera. Puede usar el humor como escudo para no mostrar su tristeza, puede disfrazar el dolor con sarcasmo, puede trivializar lo que en verdad le importa por miedo a parecer vulnerable. Pero esa sombra, cuando es reconocida, se convierte en un canal de redención. Descubre que mostrar sus heridas no lo hace débil, sino real. Que no necesita disfrazar su emoción para seguir siendo luz. Su alegría se vuelve más honesta, más poderosa, más inspiradora. Se transforma en una alegría sagrada, nacida de quien ha transitado sus propias sombras y aún así elige sonreír. En el plano espiritual, otra sombra que puede nacer es la desconexión del cuerpo. Al estar tan orientado al conocimiento, a la visión, al ideal, Sagitario puede olvidar el templo que habita, su materia, su carne, sus raíces. Puede descuidar su salud, negar sus necesidades físicas, ignorar los ciclos naturales en nombre de una causa mayor. Pero esta desconexión le impide encarnar su verdadera sabiduría. Al reencontrarse con su cuerpo, con sus límites, con su pulsión de vida, Sagitario descubre que el espíritu también habita en los gestos simples, en el descanso, en el placer, en la respiración. Y al honrar su corporeidad, su fuego se ancla, su visión se materializa y su mensaje se vuelve tangible. Ya no solo predica ideales, ahora los encarna. Otra sombra desafiante es el juicio interno que puede surgir cuando no alcanza sus propias expectativas. Aunque desde fuera parezca confiado, Sagitario puede ser su peor crítico, especialmente cuando siente que ha traicionado sus valores, cuando no vivió a la altura de sus propias creencias, cuando la realidad no reflejó el ideal que sostenía. Este juicio puede volverse implacable, una exigencia que lo consume por dentro. Pero al reconocer esta sombra, emerge en él una virtud superior, la compasión consigo mismo. Aprende a abrazarse en su imperfección, a entender que el camino del maestro también incluye caídas, que no se trata de ser perfecto, sino de ser sincero. Y desde esa aceptación profunda, se vuelve aún más sabio, más humano, más guía. Por último, hay una sombra ancestral que lo conecta con su linaje espiritual, el miedo a no tener un lugar en el mundo. A pesar de su energía expansiva, de su confianza y humor, Sagitario carga con una inquietud existencial muy antigua. Como si siempre estuviera buscando un hogar que no encuentra, una tribu que lo comprenda, un rincón del universo donde finalmente descansar. Esta herida es la marca de los viajeros del alma, de aquellos que han encarnado para abrir caminos más allá de los mapas. Pero en vez de huir de esa herida, Sagitario aprende a honrarla como parte de su propósito. Descubre que su lugar no está en un sitio fijo, sino en el impacto que deja. Que su hogar está en cada persona que toca, en cada corazón que enciende, en cada verdad que revela. Y entonces ya no necesita pertenecer, porque se convierte en un creador de sentido, en un tejedor de universos, en un faro errante que lleva la luz allí donde aún no ha llegado. En todas sus sombras, Sagitario guarda claves sagradas. No son caídas, son pruebas. No son límites, son portales. Su fuego no está destinado solo a brillar, sino a purificar. Y cuando ha atravesado sus noches, cuando ha aprendido a escuchar su silencio, cuando ha dejado de correr para empezar a habitar, entonces se convierte en leyenda viva. Porque el arquero no dispara flechas por capricho, apunta al alma del mundo, y desde su propia oscuridad aprendió a no errar el blanco. En la arquitectura celestial del alma sagitariana existen zonas aún no cartografiadas por palabras, pasajes donde el fuego que guía su andar se enfrenta con antiguos vientos interiores, que no buscan apagar su llama sino forjarla en un calor más profundo, más sabio, más duradero. Dentro del espíritu del arquero, que mira al cielo con ansias de infinito, hay desafíos que no siempre relucen como evidentes, pero cuya función es tan esencial como las propias alas del vuelo. Hay sombras tan antiguas como las estrellas que lo rigen, marcas invisibles que definen los contornos de su camino espiritual con una precisión divina. Sagitario no solo es expansión, también es prueba. No solo es alegría, también es fractura convertida en propósito. Hay una dimensión silenciosa que no suele ser nombrada en voz alta, el miedo al sinsentido cuando se apagan los fuegos del entusiasmo. Porque hay momentos en que el universo no responde, en que los horizontes se desdibujan, en que el viaje deja de avanzar. Y Sagitario,
que ha nacido para lanzarse hacia la vida con ímpetu, puede experimentar una parálisis existencial al encontrarse con lo que parece estancamiento. Pero esta aparente detención es, en verdad, una pausa sagrada. Es el momento en que el espíritu deja de mirar hacia afuera para descubrir que la expansión no es solo geográfica ni conceptual, sino profundamente interna. Es ahí donde el viajero descubre los mapas del alma, los territorios invisibles del sentir, las constelaciones interiores que esperan ser reconocidas. Cuando Sagitario comprende que su fuego no depende del viento externo, sino de la llama eterna que habita en su centro, entonces asciende a un nuevo nivel de conciencia. Ya no necesita que el camino esté despejado para avanzar, porque es él quien abre sendas con su sola presencia. Hay otra sombra que se manifiesta como un eco persistente en su interior, la angustia de que el tiempo le resulte insuficiente para todo lo que quiere ser, hacer, aprender y entregar. Sagitario vive con una sensación de urgencia espiritual, como si supiera que su paso por la tierra debe dejar huella. Esta presión puede transformarse en ansiedad, en impulsividad, en una acumulación de tareas, conocimientos, relaciones o experiencias que lo desgastan más que lo elevan. Pero esa sombra es también una puerta hacia su madurez cósmica. Aprende que no necesita ser todas sus versiones posibles a la vez, que hay tiempo divino para cada parte de su evolución. Descubre que su verdadero legado no está en la cantidad de cosas que haga, sino en la profundidad con la que vive cada una. Su fuego, lejos de quemarlo por dentro, se convierte en brasero que ilumina paso a paso, momento a momento, con una sabiduría que ya no necesita correr, sino irradiar. En su necesidad de verdad, Sagitario puede entrar en otra sombra difícil de identificar, el rechazo inconsciente a las zonas grises de la vida. Su amor por lo claro, lo sincero, lo elevado, puede hacerlo chocar contra las paradojas, contra las contradicciones humanas, contra la complejidad emocional de los demás. Puede dolerle ver que las cosas no siempre son justas, que las personas no siempre actúan con integridad, que el mundo no siempre responde con nobleza. Y ante eso, puede encerrarse en sus propios códigos, levantar banderas que lo alejan del caos humano. Sin embargo, esta sombra contiene un gran regalo, la humildad de aceptar que la verdad también habita en lo ambiguo, que el crecimiento también ocurre en la duda, que la sabiduría también florece en el error. Cuando Sagitario suelta la necesidad de tener todas las respuestas y abraza el misterio como parte del camino, su fuego se convierte en faro para quienes naufragan entre las olas del alma. Ya no guía solo con certezas, sino también con presencia amorosa ante lo incierto. En lo profundo de su ser también habita una herida ancestral relacionada con la lealtad a su propia visión. Hay momentos en los que, para ser aceptado, Sagitario puede silenciar su voz, moderar su verdad, esconder su mirada amplia para no incomodar. Puede hacerlo por amor, por pertenencia, por supervivencia emocional. Pero eso deja una cicatriz invisible, la desconexión de su llama interna. Esta herida lo llama a recordar que su autenticidad es un acto sagrado, que su visión no es un lujo, sino una misión. Cuando recupera su voz, cuando vuelve a hablar con la fuerza del alma que lo habita, se convierte en canal puro de sabiduría. Ya no necesita gritar ni convencer. Su verdad, dicha desde lo profundo, resuena como un tambor antiguo que despierta memorias dormidas en otros. Y así cumple su propósito más alto, iluminar caminos no solo con ideas, sino con presencia. La sombra del escapismo también puede rondarlo, no solo a través del viaje físico, sino mediante la distracción espiritual. Puede usar ideas elevadas como refugio para no encarar heridas emocionales. Puede hablar de karma, de expansión, de propósito, y sin embargo postergar conversaciones pendientes, duelos que aún no ha sentido, responsabilidades que pesan más de lo que quisiera. Pero esta sombra lo entrena en el arte más noble del fuego, el coraje de transformar. Aprende que no hay contradicción entre hablar del universo y lavar los platos. Que no es menos sabio por llorar, ni menos elevado por pedir ayuda. Cuando deja de huir del plano terrenal y lo honra como parte de su maestría, se convierte en un verdadero puente entre cielo y tierra. Y entonces, su espiritualidad deja de ser ideal y se convierte en encarnación, en ejemplo vivo, en medicina real para quienes lo rodean. También hay una sombra ligada al destino colectivo que Sagitario carga en silencio, la sensación de que su alma ha sido testigo de algo mayor, de algo que aún no ha ocurrido, pero que él ya intuye. Esta percepción, que en la infancia puede vivirse como desconexión o soledad, en la adultez se manifiesta como una llamada profunda a servir a algo más grande. Puede vivir momentos de incomprensión, sentirse exiliado del mundo que lo rodea, como si su visión no encajara del todo.
Pero esta herida contiene la semilla de su papel profético. Sagitario ha venido a hablar de futuros que aún no han sido soñados, a encender en otros una memoria que aún no tienen. Su sombra es, en realidad, el testimonio de su linaje cósmico. Y cuando acepta su diferencia como don, su fuego deja de buscar aprobación y empieza a incendiar corazones con la verdad de lo que está por nacer. Sagitario es fuego en expansión, pero también es llama que vuelve una y otra vez al templo interior. Sus sombras no lo apartan del camino, son los portales que lo conducen al corazón de su misión. Y en cada una de ellas, cuando son atravesadas con conciencia, cuando son abrazadas con valor, se enciende una luz que no solo lo transforma a él, sino que transforma el mundo. Porque el verdadero viaje del arquero no es hacia nuevos paisajes, sino hacia la revelación de lo eterno que habita en sí. Y cuando lo encuentra, ya no necesita buscar. Se convierte en el horizonte mismo, en la flecha que guía, en la llama que despierta. Hay en la esencia de Sagitario un fuego que no solo ilumina, sino que interroga a los cielos. Una llama que no se conforma con ser calor, quiere ser faro, antorcha, guía para otros buscadores del espíritu. Pero esa luz, como todas las luces verdaderas, nace de la alquimia interior, del contacto directo con sus propias sombras. Hay partes del alma sagitariana que no se revelan en la primera mitad del camino, que esperan pacientemente a que el viajero haya recorrido lo suficiente para mirar hacia atrás y descubrir que su sombra no era un obstáculo, sino la maestra silenciosa que le mostró su destino. Una de esas fuerzas aún no reveladas plenamente en el viaje de Sagitario es su relación con la noción de destino. En su impulso de avanzar, de descubrir, de liberarse de toda atadura, puede desarrollar una resistencia oculta a aceptar que ciertos tramos del camino no son elegibles, que hay pruebas pactadas con el alma mucho antes de nacer. Este rechazo puede disfrazarse de optimismo desbordado, de exceso de fe en el libre albedrío, de una constante reinvención para escapar de lo que duele. Pero cuando Sagitario se atreve a mirar el destino no como una prisión, sino como un sendero sagrado que él mismo eligió antes de encarnar, algo profundo se desbloquea. Se alinea con la totalidad de su propósito. Deja de ver el dolor como error y lo empieza a ver como iniciación. Y al abrazar su destino como parte de la verdad que vino a sostener, su fuego se vuelve sabiduría encarnada, y su libertad se transforma en ofrenda. Otra de las sombras menos exploradas en este signo es su relación con el ego espiritual. Sagitario, al estar tan conectado con lo superior, con lo filosófico, con lo elevado, puede caer en la trampa de creerse más evolucionado que otros. Puede sentir que su visión del mundo es más correcta, que su forma de entender la vida es más profunda. Esta actitud, que puede ser inconsciente, puede aislarlo, generarle relaciones tensas, o impedirle recibir enseñanzas desde lugares inesperados. Pero esta sombra es en realidad el crisol que lo refina. Porque cuando se da cuenta de que la sabiduría no es superioridad sino humildad, su fuego se purifica. Ya no necesita demostrar nada. Ya no busca tener razón. Se convierte en aprendiz eterno, en sabio silencioso, en canal libre por donde la verdad fluye sin interferencia del yo. Y entonces, todo lo que dice no solo inspira, transforma. Porque proviene de un lugar tan profundo que resuena con la esencia del otro. Hay también una herida de exclusión que suele quedar soterrada bajo su energía expansiva. Sagitario puede cargar desde la infancia o desde otras vidas la sensación de ser el diferente, el que ve más allá, el que no encaja en los moldes familiares, sociales o culturales. Esa percepción de estar fuera del sistema puede volverse dolorosa si no es reconocida como parte de su don. Puede sentirse incomprendido, rechazado, incluso castigado por simplemente ver con otros ojos. Pero esa herida es una señal de su linaje espiritual. No ha venido a repetir caminos, ha venido a abrir nuevos. Y ese sentimiento de no pertenecer se convierte en su llamado a crear tribus del alma, espacios de verdad, lugares donde lo nuevo pueda ser sembrado. No busca pertenecer al mundo viejo, ha venido a parir el nuevo. Y en ese acto de creación, se convierte en puente entre lo que fue y lo que será. Hay un aspecto profundamente iniciático que Sagitario guarda como tesoro silencioso, la capacidad de transformar crisis en visiones. No todas las crisis son externas. Muchas veces sus batallas son interiores, hechas de dudas existenciales, de fe tambaleante, de momentos donde siente que su fuego se ha apagado para siempre. Pero es precisamente en esos vacíos donde accede a su mayor poder, la visión profética. Sagitario no necesita ver con los ojos físicos. Su alma ve con el corazón.
Y en los pasajes más oscuros de su existencia es cuando su intuición más se activa, cuando el mensaje del alma se vuelve más claro, cuando las sincronicidades le susurran que aún hay más por descubrir. Es un visionario no porque todo le salga bien, sino porque incluso en medio del derrumbe puede vislumbrar la promesa de la reconstrucción. Y cuando vuelve a levantarse, lo hace con una fe más real, menos ingenua, más profunda, más poderosa. Otro aspecto no siempre mencionado es su vínculo con la verdad como medicina. Sagitario, por naturaleza, es portador de verdades. Pero no todas las verdades sanan. Algunas duelen, otras destruyen. Y el aprendizaje sutil que recorre su camino es aprender a entregar la verdad en su forma más curativa. Esto requiere empatía, escucha, sensibilidad. Requiere bajar de la torre de observación y mirar al otro como un espejo sagrado. Requiere refinar la flecha, no para que no penetre, sino para que no hiera innecesariamente. Cuando Sagitario aprende a entregar su verdad como un bálsamo, sin perder contundencia pero ganando compasión, se convierte en oráculo viviente. Su palabra guía, sana, redime. Ya no es solo sabiduría, es medicina. Y hay una última sombra que pulsa con fuerza silenciosa en su viaje, la culpa por haber dejado atrás. Porque para avanzar, para crecer, para seguir su verdad, muchas veces Sagitario debe soltar personas, lugares, dinámicas, incluso partes de sí. Y aunque lo hace con convicción, en lo más profundo puede quedar un dolor, una sensación de haber fallado a quienes amaba. Esta herida no se cura negándola, sino integrándola como parte del camino. Comprende que su alma eligió moverse no por egoísmo, sino por evolución. Que su alejamiento no fue traición, sino coherencia. Y al perdonarse por haber elegido su fuego, se libera. Y en esa libertad, se vuelve ejemplo para otros que también necesitan seguir su verdad, aunque duela. Sagitario no abandona, honra el llamado de su alma. Y al hacerlo, enseña a otros a no traicionarse. Todo lo que habita en la sombra de Sagitario no es más que la preparación para su verdadero destino. No ha venido a vivir una vida común. Ha venido a encarnar el fuego del conocimiento, el poder de la visión, la fuerza del espíritu en movimiento. Sus sombras no lo opacan, lo esculpen. Porque solo quien ha recorrido sus propios abismos puede sostener la luz que despierta en otros. Y Sagitario, cuando abraza cada parte de su ser con coraje, se convierte en leyenda. No porque lo diga el mundo, sino porque lo grita el alma. Su existencia es llama antigua, sabiduría en expansión, promesa viva de un nuevo horizonte. En la vastedad cósmica donde habita el alma de Sagitario, hay un aspecto profundamente silencioso pero colosal que pocas veces se contempla con la reverencia que merece, su relación con el tiempo sagrado. Mientras otros signos se enraizan en el presente o se atan a los hilos del pasado, Sagitario percibe el tiempo como una corriente de fuego que atraviesa épocas, culturas, civilizaciones y dimensiones. Esta percepción lo lleva muchas veces a vivir con una intensidad que roza lo vertiginoso, como si supiera que hay misiones que no admiten demora. Esa urgencia interior no siempre se entiende desde fuera, ni siquiera desde su propia conciencia, pero responde a un mandato celeste, despertar memorias dormidas que aún no han sido contadas. En su ADN espiritual resuenan los ecos de antiguos oráculos, de viajeros de sabiduría que cruzaban continentes para entregar una verdad, aunque fuera solo a una persona. Y aunque el mundo moderno intente encasillar su fuego en rutinas, él jamás se apaga. Porque no pertenece solo a esta era, pertenece al eterno retorno del espíritu que busca expandirse. Esa relación con el tiempo también le exige una prueba silenciosa, aprender a esperar. No desde la pasividad, sino desde la sabiduría del ritmo cósmico. Hay etapas de su vida donde sentirá que el universo le retiene, como si le quitara el arco de las manos y lo obligara a contemplar sin disparar. Son momentos que pueden parecer vacíos, pero que en realidad son los sagrados espacios de incubación de una nueva visión. Es allí donde Sagitario aprende que no todo depende de su impulso. Que hay semillas que necesitan germinar en silencio, que hay certezas que llegan cuando se deja de buscar. Ese aprendizaje lo hace aún más poderoso, porque le enseña que su fuego no solo está en moverse, sino en sostener la fe mientras todo parece detenido. Y cuando esa fe se vuelve interna, el universo le devuelve el arco, y esta vez la flecha no solo apunta lejos, sino que viaja con propósito divino. Hay también una dimensión chamánica en Sagitario que muchas veces queda opacada por su faceta intelectual o extrovertida. Es el vínculo ancestral con los lenguajes invisibles de la naturaleza,
con la sabiduría que no se aprende en libros, sino en el contacto con el bosque, el desierto, el mar, los cielos estrellados. Su alma recuerda que antes de ser palabra, el conocimiento era vibración. Y en los momentos en que la vida lo lleva a lo simple, al silencio de una fogata, al murmullo de una montaña, Sagitario despierta algo más antiguo que su identidad, su memoria como puente entre mundos. En esas instancias se convierte en traductor de señales, en médium del alma colectiva, en canal puro por donde la tierra y el cielo se comunican. Esta sabiduría no siempre la puede explicar, porque no responde a la lógica lineal. Pero su sola presencia transmite una paz feroz, una confianza contagiosa que permite a otros recordar su propia verdad. Hay un fuego ritual que lo atraviesa. No un fuego literal, sino el que se enciende cuando honra ciclos, cuando convierte sus decisiones en actos ceremoniales, cuando transforma su vida en un altar a la libertad del alma. En esos momentos, Sagitario recuerda que no está aquí para sobrevivir, sino para consagrar su existencia. Y lo hace cada vez que dice sí a lo que su corazón le grita, aunque no tenga garantías. Cada vez que rompe cadenas internas heredadas por generaciones, y en lugar de repetir patrones, decide danzar con el viento de lo nuevo. Cada vez que abraza un destino que solo él puede comprender, Sagitario no solo vive su verdad, la eleva a categoría de ofrenda. Y así, sin saberlo, se convierte en fuego sagrado que limpia, transforma e inspira a quienes lo observan, incluso sin palabras. Otro aspecto profundo que habita en la sombra luminosa del arquero es su capacidad de inspirar sin imponer. En un mundo donde las creencias chocan, donde la verdad muchas veces se convierte en guerra, Sagitario tiene el don de sembrar ideas como semillas que cada uno riega a su manera. No necesita convencer. Su energía es expansiva, pero no invasiva. Su mayor enseñanza no está en lo que dice, sino en cómo vive. Porque ha comprendido que cada alma tiene su propio camino hacia la verdad, y que no hay una única vía para llegar al sentido. Esa tolerancia espiritual lo vuelve maestro natural de la diversidad. Y cuando su fuego se expresa desde esa apertura, se convierte en faro para buscadores de todos los caminos, credos y latitudes. La sombra menos visible pero más transformadora de su viaje es la que lo enfrenta a la soledad del pionero. Porque quien ve más allá, quien sueña más lejos, muchas veces camina sin compañía. Puede doler. Puede asustar. Puede hacerle dudar de sí mismo. Pero es precisamente en esa soledad donde se activa su conexión más alta. El alma de Sagitario está hecha para la altura. Y no todos están listos para esa elevación. Pero en vez de bajar para acompañar, aprende a sostener su vuelo para que otros, al mirar hacia arriba, se atrevan también a desplegar sus alas. No lo hace desde la soberbia, sino desde la fidelidad a lo que es. Porque sabe que negar su visión para encajar es traicionar el fuego que lo habita. Y cuando se mantiene firme, incluso si está solo, genera un campo vibracional tan potente que otros empiezan a recordar quiénes son. Su fuego, aunque a veces arda en silencio, nunca se extingue. Porque ha sido encendido por las manos del universo, con el propósito de llevar luz allí donde aún reina la confusión. Es el fuego que ilumina ruinas internas, que revela horizontes velados, que prende antorchas en corazones que han olvidado su propia chispa. Sagitario es más que un signo, es una fuerza que se encarna en quienes están listos para vivir la verdad con valentía. Y aunque su sombra sea larga, es porque su luz es inmensa. Cuando abraza cada parte de sí, incluso las que otros no comprenden, se vuelve leyenda viva, profeta de una libertad más alta, encarnación de una visión que no pertenece al pasado ni al futuro, sino al eterno ahora donde todo se revela.